Ok, vamos a hablar sobre el brazo de potencia, porque habíamos hecho mucho énfasis en el brazo de resistencia, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a mirar la importancia del brazo de potencia sobre la fuerza. Tenemos el mismo ejemplo. Tenemos tres brazos de potencia. Brazo de potencia 1, siempre desde el punto de apoyo. Brazo de potencia 2 y brazo de potencia 3. Diferentes puntos de inserción muscular. Y habíamos dicho que la otra vez habíamos dicho que este era el brazo de resistencia. Desde el punto de apoyo hasta donde está el peso que estamos controlando, venciendo o manteniendo. ¿Listo? Entonces, volviendo a la fórmula que nos dice brazo de potencia por potencia es igual a brazo de resistencia por resistencia. ¿Qué me quiere decir esta fórmula? Esta fórmula me quiere decir que el brazo de resistencia, o este ejemplo me quiere decir que el brazo de resistencia es igual al brazo de potencia 3. El brazo de resistencia es igual al brazo de potencia 3. Entonces, si yo tengo un brazo de potencia de inserción distal igual al brazo de resistencia, quiere decir que P es igual a R. ¿Cuánto es R? 10. ¿Cuánto es P? Sería 10 Newton. La fuerza que me tendría que desarrollar ese músculo para contrarrestar esos 10K de resistencia, ¿cierto? Habíamos dicho la otra vez que si fuese brazo de potencia 1, tendría que hacer 200 Newton. Entonces vemos de esta manera cómo el brazo de potencia, mientras más grande sea, menos fuerza tiene que hacer el músculo, o sea que el músculo es más fuerte. Se puede concluir lo que la otra vez decíamos se concluye entonces que se desarrolla más fuerza si el brazo de resistencia es corto o si el brazo de potencia es largo. O sea, brazo de resistencia corto o brazo de potencia largo son sinónimos de más fuerza. ¿Listo? Ahora bien, vamos a seguir por acá con relación a esto, respecto a la definición de torque. Torque se define fuerza por distancia, ¿cierto? O sea que torque sería igual a fuerza por brazo de potencia. Sigo con la definición de torque que ahí no ha acabado. Fuerza por brazo de potencia por un concepto que vimos antes, por seno del ángulo. Entonces, no todo es ideal. Este ángulo acá es menor que este ángulo acá. O sea, el tendón cae más tendido a la inserción muscular y eso hace que este ángulo sea menor. Y a menor ángulo de inserción, menor fuerza muscular se desarrolla. O sea, se ve beneficiado por este brazo de potencia tan grande,
pero se ve perjudicado por esto. ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal sería esto. Tener un brazo de potencia grande, ¿cierto? Un brazo de potencia grande, todo esto, pero que el músculo tuviese esta ventaja. Tuviese la ventaja de tener una polea para que el ángulo fuese 90 grados, y recordemos que cuando el tendón cae perpendicular al hueso se desarrolla más fuerza. Esto pasa en la rodilla porque la rótula cumple la función de polea. ¿Listo? Ahora vamos, tómele pantallazo, ahora vamos a ver esto en la rodilla. ¿Qué pasa en la rodilla? Vamos a hacer este dibujo. $10 kilos, ¿cierto? Dibujamos acá la rótula, dibujamos acá la pelvis, dibujamos acá la columna. Este va a ser un músculo que se origina en la espina ilíaca anterior inferior, y el músculo se llama recto anterior femoral y se inserta en la tuberosidad anterior de la tibia. O sea que este es el origen y esta es la inserción del músculo. ¿Listo? Tuberosidad anterior de la tibia. ¿Qué sucede? Que si yo hago esto, que si yo sigo acá como estoy, yo lo hago acá más arriba para que me dé espacio. Si yo sigo acá, ¿cierto? Esta es mi rodilla y estiro mi la pierna, mire la función de polea que hace la rótula para que la caída del tendón sobre el hueso sea cada vez más perpendicular. Recto anterior femoral, espina ilíaca anterior inferior, tuberosidad anterior de la tibia. Entonces, si vemos acá se sigue cumpliendo con todos los elementos que conforman las palancas. Brazo de potencia, ¿sí o no? Y brazo de resistencia. Entonces se sigue dando las mismas condiciones cuando el ejercicio se hace en cadena cinética abierta. ¿Listo? Voy a borrar para poner otro ejemplo. Al menos a borrar acá. Imaginémonos que estamos sentados y ya vamos a hacer la extensión de rodilla diferente. Entonces, estamos acá. Y hacemos esto, ¿cierto? Sigue siendo la rótula. Ángulo de caída, tuberosidad anterior de la tibia, espina ilíaca anterior inferior, origen inserción. Ahora va a ser el contrario. Lo que era inserción va a ser el origen y lo que era origen va a ser inserción. ¿Qué es lo que sucede aquí? Aquí sucede algo
y vamos a poner cuidado porque el punto de apoyo siempre va a ser la articulación. Entonces, acá va a suceder algo. Acá va a suceder que este es el brazo de potencia y que es igual al brazo de resistencia, como en el ejemplo anterior. Entonces, a mayor brazo de potencia, como habíamos dicho, mayor fuerza muscular. Es una ventaja mecánica la que sucede. ¿Y qué sucedió aquí? Aquí simplemente nos paramos, nos reincorporamos desde estar sentados en una sentadilla, en cualquier actividad de la vida diaria, por acción y contracción del músculo recto anterior femoral que antes mencioné, que ala hacia adelante la espina y la cantera inferior, por ende la pelvis, por ende todo el cuerpo, todo el tronco, y yo me puedo reincorporar, ¿cierto? Entonces, miren qué tan bonito es esto, porque esto cuando sucede, esto sucede cuando nosotros estamos caminando, cuando nosotros nos propulsamos, cuando nosotros nos paramos, cuando subimos y bajamos escalas, cuando subimos y bajamos pendientes, cuando hacemos una sentadilla. Hacemos un ejercicio en cadena cinética cerrada, el cual nos garantiza, nos permite que el brazo de potencia, al ser igual al brazo de resistencia, va a garantizar mayor efectividad y más fuerza muscular, por el ejemplo que les puse anterior, y vamos a hacerlo con este ejemplo. Vamos a suponer que esta persona pesa 80 kilos, pero tenemos que quitar el peso de la pierna, entonces va a movilizar 70 kilos. 70 kilos. Esos 70 kilos serían, esa sería la fórmula. Brazo de potencia por potencia es igual a brazo de resistencia por resistencia. Los 70 kilos serían la resistencia. ¿Listo? Que es el peso del muslo, o sea, del fémur, de la pelvis, del tronco, de la cabeza y de los miembros superiores. Cancelo BR y BP porque son las mismas, son iguales. Y me queda P igual a 70 kilos. ¿Qué fuerza me tiene que desarrollar este músculo para poderme reincorporar? 70 newton. Entonces me hace 70. El recto anterior femoral me hace 70. Si yo me pongo un artefacto o una pesa que pese 100 kilos, pues no hay drama. Ya este músculo me tiene que hacer no 70 newton de fuerza, sino 170. ¿Listo? Entonces vuelvo y les digo, esto es una garantía que tiene el cuerpo humano, que a través de la cadena cinética cerrada, o que la cadena cinética cerrada garantiza que el brazo de potencia sea tan grande igual al brazo de resistencia. Y como ya habíamos dicho, eso garantiza más desarrollo de la fuerza. Mientras que cuando el brazo de potencia es pequeñito, desarrollo menos fuerza. ¿Cierto? Entonces eso se ve en el diario vivir solo en el ciclo de la marcha. Cuando yo me propulso en cadena cinética cerrada para mover todo el peso del cuerpo. Y cuando yo hago el balanceo del pie en otra de las fases de la marcha, yo simplemente ya no utilizo la cadena cinética cerrada ni un brazo de potencia igual a un brazo de resistencia, sino que el brazo de potencia es menor, pero para ese fin de poner a volar la pierna no necesito mucha fuerza. Entonces el cuerpo humano se acomoda a las circunstancias
bajo estas dos premisas de cadena cinética cerrada o abierta. ¿Listo? Otro ejemplo. Vamos a suponer no, vamos a decir que aquí se me insertaron los cuádriceps, los otros músculos que hacen parte del cuádriceps. Entonces, esos músculos que hacen parte del cuádriceps, junto con el recto anterior femoral, mueven la pierna en una cadena cinética abierta. Pero esos músculos junto con el recto anterior femoral también en la cerrada, ya no mueven la pierna, sino que mueven el fémur. Entonces uno puede empezar a jugar con esto y decir, bueno, ya el brazo de potencia de los bastos, a diferencia del recto femoral, es menor, sería hasta acá. Sin embargo, sería más grande que este brazo de potencia. No sería igual al brazo de resistencia, pero ese brazo de potencia sigue dando garantías para que haya una buena fuerza. Entonces el cuerpo humano está diseñado, es versátil, está diseñado tanto para hacer un movimiento de péndulo de una tibia que no pesa durante la fase de la marcha por un brazo de potencia corto, o para hacer un movimiento de empuje, de tracción, de propulsión por parte de los músculos de la cadera y la rodilla en una cadena cinética cerrada para propulsionar un peso corporal que puede ser en promedio de 70 kilos. O si está llevando un artefacto, algún elemento pesado, entonces ya esto va a tener que aumentar su fuerza, pero sigue siendo un gran beneficio el que tenga brazos de potencia grandes, iguales a los brazos de resistencia, o en otros casos pues al menos la mitad. Listo. Les voy a mostrar una imagen enseguida para seguir explicando. Listo, miremos a ver si ahí está viéndose. Listo, como vemos acá en esta imagen, yo miro una cosa, listo. En esta imagen se observa dos brazos de potencia, uno proximal y otro distal. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esta imagen? Quiere decir lo siguiente. Ahorita habíamos hablado del concepto de torque o momento de la fuerza. Entonces, mientras más distal sea el brazo de potencia, tiene más fuerza. Mientras más proximal, tiene menos fuerza. Pero el que es más distal, B, tiene más fuerza, pero el ángulo articular, que es esto, es menor. Mientras que el otro tiene menos fuerza y el ángulo articular es mayor. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir algo muy sabio para el cuerpo humano, que el cuerpo humano no está diseñado para tener fuerza
desde los componentes óseos, ni desde las inserciones musculares, porque si así fuese, seríamos unos enanos con moñones o segmentos corporales muy cortos, con inserciones musculares muy grandes, o sea, con brazos de resistencia muy cortos y brazos de potencia muy grandes, para estar a toda hora moviendo grandes pesos. Y no, al ser humano o a la naturaleza le interesa que nosotros seamos más veloces. ¿Por qué más veloces? Porque el concepto de amplitud articular tiene que ver con el concepto de distancia, y como habíamos dicho la vez pasada, distancia es una variable de la velocidad. Entonces podemos tener más amplitud de movimiento, más motricidad fina y más velocidad en el movimiento, porque es más útil que nosotros manipulemos y digitemos las cosas de nuestro alrededor con finura que con motricidad gruesa. Sin embargo, y como dije ahora, cuando yo hago una cadena cinética cerrada en los miembros inferiores, a la hora de propulsarme en la marcha, de propulsarme en la carrera, de escalar, de subir y bajar escalas, pendientes, de estar sentado a parado, etcétera, ahí yo necesito unos brazos de potencia grandes que me permitan desarrollar ahí sí gran fuerza muscular. ¿Listo? Les muestro otra imagen. Les muestro otra imagen que me dice, a brazos de potencia cortos, voy a tener más amplitud del movimiento. Aquí dice que paso de 40 a 80, que paso 40 grados. Y aquí dice que paso de 50 a 75, apenas 25 grados. Volviendo a demostrar con un ejemplo gráfico que a más brazo de potencia, mayor fuerza, pero menor amplitud en el movimiento. Aquí fueron apenas 25 grados y aquí 40. ¿Listo? Entonces, yo miro acá. Aquí se ve un poco más claro. 50 y 75. Y a ver si lo puedo bajar un poco. Y 40 y 80 arriba. ¿Listo?